Bienvenidos a Meta de Éxito, el podcast donde Luis Louvier te impulsa a crecer, a avanzar y alcanzar tu mejor versión. ¡Comencemos! Bienvenidos a Meta de Éxito, el podcast que descubre historias reales de transformación y emprendimiento en los negocios. Hoy escucharemos a Antonio Márquez, quien comenzó en el negocio del cargo van con determinación y dominó el mercado. Descubriremos cómo estructuró su operación desde el día 1, las decisiones clave que lo llevaron al éxito y los aprendizajes que pueden ayudar a otros. Quédate a conocer su viaje y las lecciones reales que lo llevaron al dominio del negocio. Antonio, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien, bienvenido, principalmente. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Pues. No, más bien yo honrado de tenerte a ti. Gracias por aceptar la invitación. No. Antonio, este podcast es para mostrar todo lo que es tu desempeño en el negocio, cómo funcionó, cómo comenzaste, los momentos buenos y los momentos no tan buenos. La idea es de que las personas, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, tomen tus experiencias y puedan tomar una decisión clave y a su vez puedas motivarlo. Pero también es importante contar las cosas reales del negocio. Así que te voy a hacer muchas preguntas que estoy seguro que para todas tienes una excelente respuesta. Mataremos, dale. Comenzando con la vida personal. ¿Quién era Antonio Márquez antes de comenzar en el negocio del cargo van? Bueno, yo trabajaba en una empresa, era una factoría que le trabajaba a Victoria's Secret y Bath & Body Works. Okay. Hacíamos jabones, splash, antibacterial, todas esas cosas. Okay. Tuvimos, mi esposa y yo, más de 2 años y pico. En pandemia dijimos, bueno, viene la pandemia, la cuestión, a lo mejor bajamos, no, que vamos a bajar. También subimos la producción porque trabajamos con antibacterial. Okay. La producción se multiplicó por 1000 y no parábamos. Era 3-4 meses sin un día de descanso. Era todos los días mandatorio. Y ya estábamos como que ya fastidiados del tema de que no pudiéramos librar. Ya estábamos pagando el hotel más caro del mundo, que era la residencia donde estábamos. Llegamos, era literal a dormir y para atrás. Exacto. Llegamos a dormir y para atrás. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No sé, ya no nos cuadraba. Pero ya queríamos como independizarnos, hacerlo nosotros, algo diferente. Claro. Y empecé a buscar el tema de los carros, o mejor dicho, el transporte, porque empecé a ver Boxstro, empecé a ver Hot Shot. Después el Hot Shot lo eliminé porque dije, coño, es el tráiler, es más difícil, pensando siempre que si en el invierno, que si en la nieve. Bueno, empezando por ahí, yo vivo en Ohio, Columbus, Ohio. Entonces el tema del invierno es rudo. Cuando empieza el invierno es fuerte, entonces yo decía, cónchale, un tráiler, no sé qué. Bueno, ok. Después el Boxstro. Después decíamos, bueno, un Boxstro es grande, ¿dónde duermo? No sabíamos nada. Porque en ese momento queríamos hacerlo mi esposa y yo. Okay. Y habíamos dicho como para entregar apartamento, entregar todo y nos íbamos a trabajar y conocer Estados Unidos. Estilo nómada. Sí. Que compartíamos mucho lo que tú siempre decías del tema de trabajo y turismo. Queríamos algo así, pero entonces bueno, después vimos, coño, está la cargo van, coño, vamos a empezar a buscar la cargo van. Pero era plena pandemia, había escasez de vehículos con el tema de los chips y todas esas cosas. Entonces la van que costaba, por ejemplo, 30, te la querían vender en 50. O la que valía 50 te la querían vender en 80. Entonces dijimos, bueno, no, tengo que esperar. Me gusta, pero está demasiado caro. Y arrancando ya caro, no me cuadraban, pues. Entiendo. Y bueno, nada, vamos a esperar. Luego un amigo se compra un camión, porque no era un Boxstro, era de 12 pies. No era un Boxstro, era un camión. Trabajaba como van. Y él se quiso meter también y se metió primero. Pero el pana no hablaba inglés. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo era el que le traducía todo. Yo aprendí del negocio cuando yo llego a ti, y yo te lo dije en su momento, ya yo tengo experiencia. Ya yo he visto el negocio, ya yo prácticamente he trabajado, lo único que no he hecho es manejarlo, pero yo soy el que le cuadra la carga, el que le dice para dónde tiene que ir. Eso fue un vacilón, esa vaina fue un show. Tú fuiste su dispatcher. Sí, literal, pero era un show porque él era
es un chamo joven, bueno, un señor joven, pero tiene su edad. Entonces, venga, no sé cómo poner GPS, cosas así. Aprendieron sobre la marcha. Sí, exacto. ¿Qué fue ese instante que te hizo decir, esto es lo que yo quiero hacer? Mira, cuando empecé a ver el tema, después hablé contigo, yo dije, bueno, voy a tomar asesoría con Lobo, vi muchos videos de gente en inglés, gente en español, gente que como que conocemos pues en el negocio, pero me quedé contigo, hice la asesoría contigo, te dije, mira, ya yo sé más o menos, te soy sincero, incluso ya yo empecé a averiguarlo cuando hablé contigo, lo del seguro. Entonces hablo con la persona del seguro y me dice, pero tú tienes una multa de velocidad y el seguro te va a subir tanto. Y yo, está demasiado caro, que no sé qué. Me dice, cuando voy a tránsito, al DMV a ver el récord, hasta que el récord de la licencia, me decía que faltaba un mes para que se borrara el expediente. ¿Sabes que esas multas se borran en 3 años? Sí. Y yo, bueno, voy a esperar un mes más. Ya yo tomé la asesoría, es más, ya yo tenía la van. Yo compré la van, me metí en todo y yo dije, voy a esperar. Usaba la van a veces como carro normal, la iba armando poco a poco. Le hice piso, le hice las paredes, le puse la cama, la cuestión, todo eso. Y dije, bueno, arranco. Pero cuando te hago la asesoría contigo, me dice, mira, pero el seguro, no sé qué. Hice el seguro. Me borraron la multa, pues. Y el seguro, por eso un ejemplo, de 1.500 bajó a 800 mensual, una cosa así. Okay. Bajó bastante, valió la pena esperar, pues. Claro. Incluso ahí, pero tomamos esa decisión. Ese momento fue de que, mira, yo quiero independizarme, hacer otra cosa, porque el trabajo, estamos puro trabajo. O sea, no hacíamos otra cosa, pues. Exacto, y trabajabas para alguien, trabajaban para una empresa. No es mal, pero sabemos de que no es lo mejor, pues. Que pendientemente ya hay más ingresos y sobre Exacto. todo la libertad, que es lo que yo siempre digo. Uh-huh. Antonio, ¿recuerdas tu primera carga? Sí, el primero que después. ¿Qué aprendiste en ese primer viaje que te dio confianza para seguir? Ok, mira, tal cual la pregunta es esa, que me dio confianza, ¿no? Porque parece mentira, pero lo estaba buscando. El primer viaje fue a Kentucky, justo al lado donde hacen el derby de Kentucky. Ok. Entrego, todo perfecto, gracias a Dios, cero novedad, tanto para recoger, la recogí en Columbus, Ohio, me acuerdo como 15 minutos de mi casa, súper cerca. Y me estaban esperando, aquí está tu carga. Y cuando llegué, toma tu carga. O sea, relajado todo. Yo, está una panza. Este trabajo es mantequilla. No, vale, esto es buenísimo. Esto no hay problema de nada. Y no entregué mi carga sin problema. Y ahí empezó a hacer turismo de una vez, porque te digo, quedé al lado donde hacen el derby de Kentucky. Yo de caballo no sé nada, lo único que sé es que tiene 4 patas. Pero sé que hacen una carrera muy importante ahí, pues. Y aproveché y entré al museo, entré a la van, fino, todo fino. Ese día me acuerdo no agarré carga de regreso, pero yo estaba como a 2 horas de mi casa, así que me fui vacío para mi casa. Claro. Incluso mis papás habían venido de Venezuela, somos de Venezuela, y tenía a mi papá en la casa, entonces yo, mira, ya llegué, ya entregué, todo fino, esto sin problema, esto es facilísimo. Exacto. Pero sí, esta fue mi primera carga, Kentucky, como a 2-3 horas de mi casa. Lo importante es que ya también venías con un dominio porque, digamos, Sí. el amigo tuyo fue el experimento, ¿no? Sí. Y te digo lo de la confianza, porque a menos de un mes ya yo estaba en Washington, en Seattle, Washington. Imagínate, fuiste a la zona runa. Ajá. ¿Qué procesos implementaste desde el inicio que te dieron ventaja a dominar el negocio? ¿Qué hiciste que te sentías confiado de ir a Seattle, Washington? Bueno, yo dije, primero estoy en la zona verde, o en la mal llamada, o en la bien llamada zona verde. Exacto. Que al final del día las zonas te las terminas poniendo tú. Sí, es correcto. Análisis, lo que siempre exacto. Entonces, mira, estoy en la zona verde. Me trabajaba Chicago, Detroit, Milwaukee, bajaba a las Carolinas. Un día me dan esa carga a Seattle, me llaman. Eso fue como un viernes. Ya yo estaba llegando a la casa porque yo trataba
tú me decías, siempre tú mantenías el tema de los 20, 21 días en la carretera. Yo dije, en el momento que no terminé, no, cuando tengo la van, ya nació mi hija. Ok. Y ya mi esposa no se iba a venir conmigo, no podíamos. Entonces me tocó trabajar yo solo. Ahí hubo un pequeño cambio de plano. Yo decía, 20 días, 25 días fuera, yo tengo que tratar de romper eso, buscar la manera, otra estrategia de no estar tantos días fuera de casa. Porque era mentira, pero yo a veces tardaba 3, 4 días y cuando llegaba mi hija lloraba. O sea, no me conocía. Entonces, bueno, que yo tengo que romper este esquema, esta estrategia, buscar otra. Y trabajaba local, entre comillas. O sea, en local digo en la zona verde, lo que era Chicago, tal, no sé qué. Pero yo trataba de no estar más de una semana fuera de la casa. Ok. Podía estar una semana y media, 2 semanas, pero trataba de máximo 15 días. Pero entonces, un viernes, llego a mi casa, no me dio chance ni de quitarme ropa, ni nada. Llegué a mi casa, puse el bolso de la ropa y así como lo puse, lo volví a agarrar. Me llaman y me hice una carga a las 7 de la noche. Me empezaron a llamar a las 5. Todas varias empresas. Mira, hay una carga así asado que va para Washington, para entregar el lunes. Y yo no quiero ir, hoy es viernes, ya yo quiero estar en mi casa con mi hija. Exacto. No, me tranco y me llama a otra, la misma carga. Tranco, me llama a otra, tranco, me llama a otra. Es más, ya me empezaron a llamar de la misma empresa 2 y 3 veces. Ok. Y yo dije, ok, vamos a hacer lo siguiente. Esta gente está insistiendo mucho. Dame tanto. Tiene que haber una sola opción, que no hay más nadie que la haga. Es la única manera de que me vuelvan a llamar a mí. Dame este precio. Yo salí de Ohio a Washington State, que era Seattle, pues entregué el lunes a 1.65. Sabroso, vale. Así como llegué a mi casa, mira, ¿sabrán qué son? 2,000 y pico de millas, una cosa así más o menos. Más o menos. Wow. Bueno, gracias a Dios sí dije que era en verano, porque como no sabía de allá para esos lados, no conocía nada. Gracias a Dios fue en verano. Fino. Me entregué mi carga sin novedad, empecé a pasear toda esa banda, todo eso, a fotos para allá y fotos para acá. Y no, me encantaba mi trabajo. Te enamoraste del oeste. No, bueno, tú lo sabes, el oeste, Bueno, somos felices en el oeste. somos pro amantes del oeste, porque me importa. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo elegiste tus primeras cargas? ¿Cómo elegiste con quién trabajar de una manera correcta, de manera estratégica? Mira, No con qué compañías. ¿Cómo elegiste las compañías para trabajar? Disculpa. ok, con el mismo amigo mío, que ya tenía él varias empresas, porque él al final del camino trabajaba como una mano. Yo empecé a tener varias compañías de él, pero empecé a ver las que le daban mejores cargas a él. O le regateaban, entre comillas, menos. O sea, las empecé como a estudiar, a seleccionar. Esta le da mejores precios. A veces tú le decías un precio y no te decían que no, de una vez te la daban. Y bueno, básicamente fue eso. Empecé a ver, como empresa por empresa, empecé a desechar unas, a agregar otras. Después que tuve la asesoría contigo, terminé a agregar otras y así sucesivamente. Y de verdad que yo al final, yo no trabajaba con muchas. Mi cartera era como de 8 empresas nada más. Es que esa es la media perfecta. Y súper bien, nunca paraba. Cuando salía a trabajar y no paraba. Y si iba al oeste, igual. Bueno, tú te consta, yo hablaba mucho contigo en ese tiempo y digo en ese tiempo porque para decirle a la gente, pues ya ahorita no lo estoy haciendo, el negocio, más adelante lo hablaremos, pero básicamente eso. Lo dejamos para el final. ¿Cómo manejaste tus costos al principio para mantener la rentabilidad? Ok, siempre tuve en presente el tema de $1, siempre. No, nunca me bajé, nunca trabajé por menos de $1. Prefería 1000 veces, por ejemplo, estaba en Chicago, que no pasaba, era mentira, en Chicago no te vas a ir vacío nunca, pero por eso un ejemplo, Chicago, estaba 6 horas, prefiero irme vacío 6 horas a mi casa que regalarle una carga a una empresa y que mañana me digan, no, a ese se va, así que mejor ponlo en la lista negra, por decirlo así. Exacto. Marcaste Nunca. tu regla desde el principio. Sí. Entonces empecé a trabajar por el dólar. Decía, bueno,
a ver, empecé a sacar cuentas. Gracias a Dios que en este negocio lo que es servicios como tal, mantenimiento y eso no son tan elevados. El costo no es tan elevado por milla, pero sí implica en muchas cosas. Por ejemplo, tu vida corre mucho peligro. Estás en una carretera, dígame en invierno, duermes en la intemperie, o sea, estás en la calle. Entonces, más que costo dinero es costo vida. Pues como que yo no voy a regalar mi trabajo por esto y por esto. Exacto. Pero de verdad que mantenía mi precio. Nunca me bajé de $1 en ningún momento, pero para nada. Me mataban ahí. Hiciste Le morían con los pies, con las botas puestas. Bueno, este es el trabajo y marcaste la diferencia Sí. mientras viste el mensaje. Sí. Antonio, ¿cómo identificaste oportunidades para posicionarte como un líder? Porque yo te considero un líder porque tú andabas solo, tú hiciste tu trabajo y con lo que acabas de resaltar de mantener tu precio, eso te llevó a una rentabilidad, porque has estado en el negocio casi más de 2 años, si mal no me equivoco. Sí, 2 años y algo. Ok, ¿cómo identificaste esas oportunidades o qué hiciste de diferente para posicionarte como líder aparte de cobrar el dólar? Mira, otra cosa como tú también, porque muchas cosas vienen de lo que hablábamos tú y yo o en el grupo, porque como otros amigos ya han hablado en este podcast, yo soy parte de ese grupo, de un grupo selecto. Selecto. Manada. Éramos nada más uno, ¿sabes? No trabajábamos con gente ni mala vibra, ni que eran negativos. Prefería trabajar solo. Había gente que, bueno, pero tú no me llamas. O tú no hablas. Yo no, prefiero no llamarte porque al final me estás contaminando, no sé por decir así. Exactamente. Entonces prefería estar solo, pues. Pero sí, básicamente eso. Aprender hay mucha gente que te va a poner pie en este negocio. O no el pie, porque al final del día no pueden, sino como te tratan de meterte por un lado y no es el adecuado. Tratan de remolcarte a su frustración. Correcto. Sí, eso es lo que quería decir. Y esto aplica, Antonio, no solamente para el negocio del bus truck, del hot shot, del caravan, de los negocios en general. Esto aplica en todo. Hay personas que nosotros queremos, hay personas que significan cosas importantes para nosotros, pero lamentablemente son personas que no tienen esa aura positiva. Y las energías te afectan, aunque uno no lo crea. Por eso es que hay que mantener siempre un foco, de las palabras de mi eslogan, un enfoque claro del negocio. Sí mismo. Entonces, si ya uno trae, porque toda familia tiene problemas, tiene inconvenientes, mi esposa sola con una bebé de meses, ya voy a escucharte a otro que para que me traiga más problemas, no, o sea. No, claro, exactamente. ¿Para qué? No, y doy fe que tú fuiste y has sido y eres un guerrero porque tú y tu esposa solos, tener una niña, después vino el niño, y tú ausente, Carla a veces necesitando el apoyo, eso no es fácil. Se escucha fácil, pero no lo es. No, para nada. ¿Qué prácticas diferenciadoras aplicaste en tu operación? Hablando del nivel técnico, ¿qué hiciste de diferente aparte de esquivar malos comentarios? ¿Qué hiciste en la parte estratégica del trabajo para que te diera rentabilidad? Mira, mantener mi precio. O sea, mantener mi precio, porque era mi precio, porque es mi precio y punto. Que cuando me querían regatear, no, o sea, es que no puedo. No puede ser menos, pelear con los dispatchers, con las empresas. En el momento que tenía que decírselo, se lo decía, o sea, la gente, no, yo no digo nada porque después me sacan. Venga, que me saquen, hay otra. Exacto. Pero, o sea, yo mantengo mi posición, pues. Empecé a implementar después poco a poco estrategias, por ejemplo, como hablaste con un amigo, con Javier, específicamente el tema de no viajar de noche. Exacto. Había momentos que uno viajaba, dale que hay gasolina, una cosa así, no importa. Mientras el carro ruede, no, pero es que el carro va a rodar, pero el problema es uno. Me acuerdo por lo menos un día hablé contigo ese día, voy a agarrar una carga, le entrego, voy, recojo otra, le entrego y después una tercera y le entrego. Todas así, una tras de la otra. Me dice, Antonio, hay dos cosas. O estás en una zona que no hay nadie, o hay otra opción que aprovecha que estás de noche y cobra más. Exacto.
Entonces yo, eso es, ok, estoy en el dólar, pero ahora ya yo me mantengo en el dólar, pero tengo que empezar a subir, no nada más quedarme en el dólar uno. Entonces había momentos específicos, por ejemplo, estoy a medianoche en Las Carolinas y yo le decía, no, dame $1.20. De una vez, toma, es tuya. Claro. 12 de la noche. Y No, entonces ¿qué estás? yo me ¿Qué? llevo el análisis, pero ven acá. ¿Por Ya qué? ves, ¿por qué me la dieron tan fácil? ¿Qué estoy haciendo? Claro, pero poco a poco eso uno lo va agarrando con la experiencia, con el tiempo. Eh. Y bueno, y poco a poco ya había dispatchers que que me llaman, o me llamaban y me decían, yo sé que no me vas a dar buen precio, pero te tengo que llamar. Me toca llamarte. ¿Y cuál es tu precio? Ya sabía que barato no era, pues. Y bueno, y poco a poco eso se va construyendo, pues se va haciendo. Marcaste la diferencia. Y el tema Claro. que acabas de resaltar o resaltaste al principio, que el tema de noche es donde tú tienes que ser estratega y a su vez también vincularte a enfocarte al descanso, porque también está todas las noches, eso es para el primer año, vamos a decirlo. Correcto. Después tienes que ser más estratégico. Sí. Antonio, ¿cuál fue el momento más difícil en el negocio? ¿Alguna mala experiencia? Algo que tú dijeras, wow, ¿qué hago aquí? ¿Y cómo lo solventaste? Ok. Mira, hubo varias, pero me acuerdo una en particular que venía saliendo de California. Venía con mi carga perfecta, porque era después de un over the road de tantos días, llegué a California. Me salió California, Cleveland. Ok, Para wow. el que no se ubique, Cleveland está a 2 horas de mi casa, en Ohio. Era mi carga perfecta. $1 de California, venía todo, pero bello. Aparte de que, como obviamente, eso hubo 2, 3 días que no cargué, esperé y no sé qué, aproveché y conocí. Me sale mi carga, me vengo. Saliendo, estaba como a 1 hora de la frontera, salir de California. Ya era de noche porque salí tarde. La camioneta me prende, la van me prende la luz de la batería. Ok. Y yo, ¿por qué será que no tengo batería? La batería es nueva. Empecé a pensar en el alternador. ¿Qué será, Dios mío? Me paro, veo todo. Obviamente no es alternador, no es como que te avise algo, nada te lo va a decir. Exacto. Yo seguí. Yo dije, bueno, vamos a seguir a ver. Pues, nombre de Dios. Sigo rodando, pa. Me empieza a titilar la luz ahora. No era que estaba prendida, sino a titilar. Yo dije, en cualquier rato se para. Esto es algo. Sí, ya, listo. Yo nunca Yo he dije, visto eso. En lo particular, yo no tengo mucha destreza en mecánica, pero nunca he visto eso. bueno, pongo el GPS, una gas station, donde dormimos normalmente. La pongo. Hermano, me faltaba 2 millas, era mucho. Y la camioneta se apagó. Bendito. Con el mismo impulso me orillé, me salí lo más que pude de la vía. Traten siempre, es una recomendación, que esté en la vía, tratar de alejarse lo más posible de la vía por su seguridad. Sí. Bueno, claro, ¿qué hago? La camioneta muerta, claro, el alternador. Pero yo dije, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo un jumpstart, un arrancador. Ok, exacto. Lo pongo, me prende la camioneta, arranco, me vuelve a dejar botado. Ok. Pero ya me falta poco, digo yo, para la bomba. ¿Qué hice yo? El arrancador, en vez de ponerlo, prender e irme, lo dejé pegado. Yo no sé si es bueno, si es malo. No sé si más tarde en los comentarios dirán, ¿es un peligro, no es un ¿Qué peligro? locura hiciste? No te tiraste la Lo pegué. computadora porque... Lo pegué y me fui. Hasta llegué a la bomba. ¡Pam! Me estacioné fino. Aquí quité mi broma. Eran como las 11, 12 de la noche. Yo, No, y quién, es que si fuese peligroso hacerlo, créeme que tomaste la mejor decisión, entonces. sí, porque al final pues resolví, que es lo importante. Y no pasó mayor de ahí. Pues llegué a mi bomba, no pasó nada. Ok. Empiezo a empezar en frío. Obviamente llamo a mi esposa, le comento, tal, no sé qué. Se empieza a preocupar, toda la vaina. Y yo, mira, tranquila, yo estoy en una bomba, que es lo más importante. Ya yo salí de, entre comillas, el peligro que es la autopista, pues la vía, los camiones y tal. Exacto. Y yo, bueno, mañana a la mañana resuelvo. Ahorita no voy a hacer nada. 12 de la noche, no, ni a la empresa. Le dije a la empresa, mira, tengo un problema, la camioneta se dañó. Como que empiecen a buscar de una vez el que me viene a buscar la carga, porque no voy a hacer yo. El recovery.
El recovery, efectivamente, a las 6:30 o 7 de la mañana llegó el recovery. Me acuerdo que era un amigo de Rusia, que en ese momento estaba el tema ucranianos rusos llegando como porque fueran arroz. A su máxima intensidad. Ajá. Y me dice, hola, Antonio, sí, mucho gusto. Yo vengo a buscar la carga. Era una caja pequeña realmente. Y me dice, yo soy el que vengo a buscar la carga. Y yo, ok, perfecto. Yo todavía se la doy, le tomo la foto, hacemos todo el protocolo mediante el PUAD. Y le digo, hermano, acá una pregunta antes que te vaya. Que yo después dije, yo mejor no le hubiese preguntado nada. Yo vengo saliendo de California $1, tranquilito. Obviamente se sufrió, la gané, todo. Le digo, hermano, una pregunta así, ¿cuánto estás cobrando? Me dice, no, 0.50. Bendito Dios. Y yo, hermano, yo prefiero. Yo tenía que no haberte preguntado nada, dije yo. Y a las 11 de la noche, un recovery que te aseguro que no había nadie en esa carretera. O sea, eso Pero estaría acaba, hasta más caro. y se está acabando el tiempo porque a juro tenías que entregarle el lunes. O sea, porque eso fue, creo que fue de un viernes para lunes. Yo me quedé accidentado un sábado. O sea, de viernes para sábado. Bueno, nada, ni modo. Y vale, bueno, que Dios te bendiga la cara. Pero me provoqué embicharte los 4 Pero bueno, nada, el tipo se va. Yo empiezo a resolver, empiezo a llamar a unos mecánicos, tal. No me dicen, sí, yo no tengo cita, tengo hasta el miércoles, tengo hasta el martes, tengo hasta el lunes, tengo no sé qué. Bueno, consigo uno, llamo a una grúa. Yo no sé qué pasó, que con AAA no funcionaba en California, algo así me dijeron. ¿En serio? Qué raro. No sé qué pasó, pero bueno, yo llamé a mi grúa y yo la pagué aparte. Me acuerdo que me dice el mío, yo cobro es por hora y la hora son 250. Yo, bueno, ok, perfecto, ni modo, tengo que resolver, dije yo. Me lleva para el mecánico. Cuando llego, el mecánico me dice, no, vale, yo no me había dicho que esa camioneta era una van. Y es diésel. Y yo le digo, no, vale, no es diésel, es gasolina. Porque yo tenía una Ram Pro Master, es gasolina. Ok. Y me dice, ¿es gasolina? Y yo, sí. No, entonces sí, pero te doy cita para el martes. Y bueno, pero no me dijiste que para hoy. No, yo hoy estoy ocupado, no me entendió. Yo no sé si era que me estaba sacando el cuerpo. Exacto. No sé, lo cierto es que gracias a Dios uno nunca le falta el ángel en la carretera o en la vida. Y él mismo de la grúa era un mexicano-americano, pero no hablaba nada de español. Nada. Yo le hablaba y él me decía, hola, bien, tú, así. Okay. Me dice, yo conozco un señor que trabaja en su casa, que es mecánico en su casa. Y yo, bueno, ok. Lo único es que él cobra en efectivo. Y yo le digo, mira, así sea en chapita, yo te lo pago en bolívares si tú quieres. Oro. Como quieras, pero que me resuelva. Él quitó la cadena. Lo que tú quieras. Bueno, me llevó para su casa. El señor me dice, sí, yo tengo 2 carros ahorita y empiezo a meterle mano a la tuya. Tal cual. Chamo, ese señor pana, como que hubiese sido un venezolano que te conocía así aquí en la calle. Un venezolano más, pero era un gringo americano de esos redneck, pero panísima. Ok. Pana de que tú hablas con él y no se le entiende nada. Habla el inglés así todo rápido y vaina. Claro, vivían como, esa es parte del desierto. Claro. Entonces vivían en un pueblito que tenía como 3, 4 calles nada más. Pero caí perfectamente ahí y ahí fue que me resolvieron. Yo salí el domingo en la mañana, salí rodando. Porque conseguimos el alternador, se cambió el alternador, Era el alternador. Sí, el alternador. Me brindaron comida, cena, me dijeron que durmiera ahí adentro en su casa. Yo le dije que no, tranquilo, yo dormí en la van, pero me dieron comida, todo. Yo cargaba con un dron y ellos tenían motos 4 ruedas y se iban así para el desierto. Y le digo, ¿vas a salir en la moto? Sí, ya venimos y vaina. Y subo el dron y ellos empiezan a ver, perro, ¿tienes un dron que no sé qué? No, más vale que no. Me dieron moto, vamos a echar vaina. El señor reparando la camioneta y yo jodiendo en una moto. 4 rueditos. Eso fue entonces maravilloso. Sí, sí, al momento fue como que, ¿qué hago? Estoy solo, 11 de la noche y vaina. Pero después salió súper bien todo, gracias a él. Excelente. Sí. Antonio, ¿hubo algún momento donde dudaste o pensaste en rendirte? No, mira, de una vez pedí así de rompe que no. Porque es que yo desde un principio siempre me fue bien. Gracias a Dios nunca tuve, no sé si era porque ya yo traía la experiencia del amigo mío o no, o simplemente que todo varias cosas se juntaban. Estaba en Ohio, estaba con algo de experiencia,
Le metía un poquito el inglés, no es que soy bilingüe, pero lo medio machucaba bien. La camioneta, nunca tuve problemas con la camioneta, solo esa vez el alternador, y eso fue como al año y pico. Pero de resto nunca tuve problemas, o sea, nunca. Yo creo que si pensé en retirarme fue más por familia que por fracaso o no del negocio, ¿sabes? Si da o no da el negocio. De resto estuviste siempre No, contento en el súper contento, de verdad que sí. ¿Cuál fue esa decisión que marcó el rumbo para bien en el negocio? Porque ¿Cómo al así? principio comenzaste bien. Por supuesto, hubo situaciones, adaptación, pero ¿cuál fue esa decisión que dijiste, no, hay que hacer esto, esto se trabaja de esta manera? Ok, el mismo tema familia me lleva a eso y empecé a trabajar cerca. Ya cuando yo iba al oeste era por mi decisión, porque de verdad quería. Porque, coño, me gustaría conocer tal cosa en Las Vegas, por eso un ejemplo. Pero de resto empecé a trabajar ahí, Chicago, Detroit, Milwaukee, frontera con las Carolinas, volví a Ohio. Entonces era fino porque, por ejemplo, era un lunes y yo cargué en Ohio. El martes subía y entregaba en Chicago. Y de Chicago me venía a las Carolinas. Dormía en mi casa. Venía de Chicago, dormía en mi casa y al otro día en la mañana salía de madrugada o más temprano, lo que sea, y entregaba el otro día. Entonces ya yo estaba fuera de mi casa 2 noches nada más. Y no paraba de trabajar. Era todos los días cargando, pero dormía hasta 3 veces en la semana en mi casa. Entonces Yo doy, era yo doy fe de eso. Sí, que me echaban broma de que coño, Antonio no trabaja. Antonio Y así hacer su presupuesto completo. Claro, pero eso me ayudó mucho. Yo creo que el tema de vivir en la zona verde, en donde se bate el cobre, pues ayuda mucho. No es mentira, no es un secreto que vivir en esa zona te va a ayudar mucho. Exacto. Antonio, entendemos de que tomaste una decisión personal. Te retiraste del negocio. Como era mi voluntad. ¿Qué pasó? En contra de tu voluntad, muy importante tener. ¿Qué pasó? Bueno, mira, ¿Dónde está presente hoy en día? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se retiró del negocio del carbón? bueno, pues empezar, ¿dónde estoy? Estoy en mi país natal, estoy en Venezuela. Ok. Frente a mi playa, queridas. Yo soy del oriente de Venezuela. Estoy viviendo frente a la playa, genial. Mira, se juntaron muchas cosas. Nació mi segundo hijo. Ya mi esposa tenía menos tiempo. Necesitaba más de mi ayuda porque en Ohio estábamos solos. Todos lo saben, el tema migratorio, el tema familia, todo el mundo se dispersa. Estábamos solos. Tenía a mi hermana, pero mi hermana también estaba en sus cosas, así que uno está prácticamente solo, por decirlo así. Se presentaron varias cosas familiares en Venezuela. Esto nosotros empezamos a hablarlo, yo te lo comenté incluso en enero del año pasado. Ok. Empezamos a estudiar la posibilidad, empezamos a trabajar en base a eso. Nace o nos enteramos de mi otro hijo. Ya antes de mi hijo ya teníamos pensado hacerlo, pero cuando nos enteramos de nuestro segundo hijo, se pospone todo porque yo dije, vamos a esperar que nazca aquí, que nazca americano, y después nos vamos. Bueno, entre el transcurso de ese tiempo, porque nos lo trajimos de 6 meses, yo llegué ahorita a Venezuela hace poco, yo estoy en Venezuela desde marzo, llegué el 12 de marzo, Estás recién. y hasta más o menos hasta la primera semana de diciembre, yo trabajé constante en la banca. Ya de diciembre para acá, hasta marzo que me vine, ya yo prácticamente, de verdad, no trabajaba, prácticamente. Porque no había tiempo, me dediqué a otras cosas, ausé o suspendí el seguro comercial, que era como lo más fuerte. Me seguí manteniendo la van, hacía otras cosas, no sé, usaba la van en varias cosas. Por ejemplo, había amigos, mira, necesito mover tal cosa en la van. Y yo lo ayudaba como mudanzas, pues cosas así. Yo decía, no voy a entregar la van todavía, buscando, tratando de que como que eso se alargara y volver a retomar el negocio, pues. Exacto. Pero no había, era prácticamente un sin retorno, pues. En Venezuela, sí, mi familia, tanto de mi esposa como de mí,
hubo un par de cosas ahí que fueron fuertes. Entonces, con el tema familia aquí, no personal entre ella y yo, y decidimos sí que ya lo mejor era devolvernos. Entonces, bueno, nos devolvimos en marzo de este año. Mira, yo me siento como que nunca me hubiese ido. Yo he hablado contigo, estamos perfectos, estamos geniales. El tema de que mis hijos vean a sus abuelos cuando les da la gana no tiene precio. Exacto. Entramos, salimos, los llamo, mira, venga un rato, voy yo para allá, no sé, salimos a comer, por lo menos ayer salimos a comer con mis papás y casualmente en ese restaurante están el papá de mi esposa. Entonces, mira, de verdad, me siento muy bien ahorita en mi país, de verdad que sí. ¿Con ganas de seguir trabajando en la van? Sí, de verdad. La van para mí era un trabajo perfecto, de verdad. ¿Qué extrañas entonces? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, es que no era un trabajo. Cuando tú lo quieres y lo amas, o sea, que te guste, no es un trabajo. Es correcto. Sí. ¿Qué te llevas a nivel personal y profesional, por supuesto, de la experiencia de haber sido dueño operador en Cargoa? Mira, en lo personal, mucho aprendizaje, mucho crecimiento, porque uno está solo y estando solo uno empieza como a pensar, ¿no? En muchas otras cosas, a analizar cosas. Mira, de verdad que una experiencia súper buena. Conocí prácticamente todo Estados Unidos. Si me quedaron 3 estados por conocer fue mucho. Pero, y por ejemplo, Nueva York, yo no quise ir a Nueva York, yo no quería, no sé, no me llamaba la atención. ¿No conociste Nueva York? No. Imagínate. Nueva York. Fui a las cataratas, fui a Albany, muchas otras de Nueva York, pero lo que es Nueva York. No fuiste a Nueva York City. Correcto, así tal cual. Okay. Pero porque no quería, no sé, no me llamaba la atención. Yo decía, ¿dónde voy a dormir? La gente, no sé, nunca me animé a ir a Nueva York. Pero conocí prácticamente todo Estados Unidos. Literal, porque hasta Puerto Rico fui, no con la van, pero fui a Puerto Rico. Imagínate. Ya lo que era Canadá, ¿qué digo? Lo que era Alaska no pude. Pero de resto conocí casi que todo Estados Unidos, prácticamente. ¿Y qué te llevas de esa solidez profesional de haber trabajado allí, aparte de la parte personal que conociste todos los Estados Unidos? Claro, iba para esa. Sí, la parte profesional, mira, a ser más responsable en mi trabajo. Porque este trabajo depende mucho de eso. Tienes que ser responsable. No puedes jugar con el tiempo de tantos factores que están dependiendo de ti. Es más responsable, puntual. Aprendí a tener un grupo como ustedes muy cerrado, pero éramos un grupo muy unido. Que a la hora del té, a lo mejor pasamos 1 o 2 días que nadie escribe, pero cuando escribe todo el mundo aparece. Es correcto. Mira, pero sí, una experiencia muy bonita en lo personal, en lo profesional. Eso es un historial de trabajo impecable. Nunca entregué una carga tarde, nunca falté a una entrega o a una recogida, nunca pasó nada extraordinario, por decirlo así. La vez que se me dañó el carro, pero no es culpa mía. Pero nada, yo pienso que eso, responsabilidad, puntualidad, respeto, porque compartir con gente que a veces llegabas a empresas y están de mal humor, porque pasa mucho, que llegas a empresas y la gente y con el que tratas está muy de mal humor, como no sé, no le gusta su trabajo o lo que sea. Exacto. Y puedes caer fácil de como de pelear o discutir con alguien, pues, pero no, relajado, yo le bajaba 2. Y si es al ritmo de él, es al ritmo de él y punto. Es él el que está pasando mal momento, no yo. Exacto, no me voy a dar mala vida. Pero sí, yo puntualizaría eso, pues responsabilidad, compromiso, eso. Maravilloso, Antonio. Y lamentablemente hemos llegado a la última pregunta y es mi pregunta favorita, la que siempre dejo hasta el final. Si Antonio Márquez, hoy en día, desde allá de su apartamento enfrente del mar en Lechería, pudiera regresar al pasado, a esa semana cuando estabas ayudando a tu amigo, ese tiempo cuando estabas ayudando a tu amigo, si pudieras regresar al Antonio del pasado, ¿qué le dirías en base al negocio? ¿Sí? Por supuesto, el Antonio que va sabe todo lo que le dio el negocio. Ok. Mira, yo le hubiese dicho eso a Antonio que empezara antes. Sí, le diría que empezara antes del negocio.
ya obviamente sabiendo, como decir, los trucos o los secretos del negocio, Exacto. sí, lo hubiese empezado mucho antes, mucho antes, la verdad. Pero sí, le hubiese Pues dicho, que esa fábrica y te hubiera, ponte a hacer una cargoán o un pero sí, le hubiese dicho, dale que sí se puede, dale que tú puedes, que tú vas a tener la responsabilidad, el compromiso, la seguridad y el buen manejar, por decirlo así, Claro. de lo que se te va presentando en la carretera. Vas a pasar cualquiera de esas adversidades, sea clima, sea tiempo, sea muchas cosas, pero dale que sí se puede. Sí, sí se puede. Excelente, hermano. Gracias, Antonio, por mostrarnos tu experiencia, por mostrarnos de que es posible hacer un negocio con excelente resultado cuando le colocas pasión, porque lo que tú has demostrado en toda esta entrevista ha sido de que hiciste tu trabajo con pasión y eso te llevó a tener unos resultados positivos. Gracias de verdad por toda tu experiencia, un honor haberte tenido aquí. Ah, vale. Cuando quieras, sabes que cuenta con un amigo. Fíjate. Gracias, de igual manera, hermano, así es, y espero pronto poder saludarnos de nuevo. Amén, eso va. Y a ustedes que nos están escuchando, si te gustó esta historia y te inspiró, comparte para que llegue a otros y pueda ayudarlo con las herramientas que aquí hablamos. Esto fue Meta de Éxito. Antonio, feliz día. Hasta luego, hermano. Gracias.